Hola a todo el mundo que está al otro lado, soy Carmen Santamaría y tengo el honor de presentar este podcast en el que vamos a hablar sobre todo de enfermedad rara. Y dirás tú, jo Carmen, pues tampoco es muy apetecible ver este podcast. Bueno, yo creo que al final el entender todas las normalidades que nos rodean nos viene fenomenal para que podamos convivir mejor en este mundo. Así que desde aquí queremos ser un altavoz en este podcast que se llama Si Late Importa, para todas esas personas que cada cual a su mejor manera está sobrellevando como puede la vida. Esta fundación nace del empuje enorme que tiene Pelayo Arango Lara, una persona que se ha dedicado durante los últimos 20 años a recaudar dinero para ayudar a fundaciones y finalmente se dedicó el año pasado a envolvernos a varias personas y a varios amigos en un proyecto que se llama la Fundación Arango Lara, en el que queríamos ayudar a recaudación de fondos para que las personas que están con enfermedades muy graves, sobre todo enfermedades raras infantiles, pudieran tener más fondos y de esta manera tener más investigación, tener más recursos, tener todas esas ayudas infinitas, porque cuando hay enfermedad rara es infinita la necesidad, que les pudieran hacer paliar un poco su enfermedad. Así que para hoy, para arrancar este podcast tan distinto, tenemos la que es para mí una amiga, la que es ya la persona en la que más me vuelco a ayudar siempre que pueda, que es, de alguna manera encima está relacionada con familiares, amiga de la amiga de la amiga, y que cuando mi hijo tenía 2 años me dijo mi marido: Carmen, es que se muere la sobrina de un amigo suyo. Y claro, a mí me impactó muchísimo porque tenía un niño de la misma edad y a partir de ahí la verdad que la historia de Vicky y de Laura me ha resonado mucho y mi esfuerzo es infinito si se trata de ayudarte. Así que bienvenida Laura, de los sueños de Vicky. A ratos te llamaré Vicky, ya lo sabes, porque bailo todo. Así que bienvenida a este podcast que vamos a intentar que llegue a mucha gente para que todo el mundo pueda ayudar y colaborar con esta causa. Pues es un honor para mí estar aquí contigo, ser el primer podcast encima. Y como has dicho tú, amiga, y desde luego siempre ayudando al sueño de Vicky, y con tu sonrisa y tu buen humor y tu buen hacer, que encantada de estar aquí. Bueno, pues ayudarnos ayuda. Vamos a contarle un poco, Laura, la historia de Vicky, que tú la has contado muchas veces y ya por suerte, yo creo, no es que no te duela, pero la tienes ya como una actriz muy lograda, ¿no? muy mecanizada. Entonces, cuéntanos incluso todo, ¿eh? A mí me gusta lo del avión y todas esas cosas. Sí. Cuéntanos la historia íntegra para las personas que nos están viendo en casa, que puedan coger la panorámica de lo que es toda tu aventura. Bueno, es una historia triste, pero que yo no la quiero convertir en terrorismo emocional, sino en esperanza. Yo vivía en Panamá, tengo 4 niños y cuando mi hija Vicky tenía 2 años, pues le cerró un párpado. La fui a buscar el primer día de guardería, cumplen el 3 del 3, pues el día 4 de marzo las llevo a la guardería y me la encuentro con el ojito así. Pues viviendo en medio de la selva, lógico es pensar que le había picado un insecto y no le di ninguna importancia. Pero pasaban los días y el ojito seguía igual. Ella con vida totalmente normal, jugaba así con el ojo cerrado y como era un bebé pues no se enteraba. Claro. Y fui al hospital pensando que me iban a dar un antihistamínico y lo que me contó el médico pues cambiaría nuestra vida para siempre. Me dijo que mi hija tenía una enfermedad rara. ¿Ya desde el minuto 1 eso se vio con ese síntoma? Bueno, con una resonancia. Vale. Hice una resonancia que yo le di de comer cuando salí de la resonancia, que no se puede. Yo no tenía ni idea del mundo médico. Y pues le hicieron una resonancia y yo pensé, pues nada, yo preocupada en mi pobre niña con lo mona que es, iba a estar con el ojo pipa toda la vida. Todavía te importaba sí, viene muy bien entender esta parte, ¿no? Sí. De que vivimos ahí como en una superficialidad absurda. Totalmente. Hasta que nos llegan aprendizajes de los buenos. Sí. Y nada, entonces me dan el resultado y me dicen que mi hija tiene una enfermedad rara, que le quedan 3 meses y que no hay nada que hacer. ¿Tal cual te lo dijeron? Así. Entonces yo dije, esto es Panamá, es un país en vías de desarrollo, no puede ser verdad. Claro. Mi hija se había caído hacía un mes, había hecho una brecha, digo, esto tendrá que ser relacionado con la brecha, no puede ser. Yo soy sana, no bebo, no fumo, les he dado el pecho a las niñas, mis hijas han nacido bien. Es imposible que la palabra cáncer infantil esté en la misma frase, imposible. Y sin pensarlo me cogí un vuelo y volamos haciendo más escala, Panamá, Costa Rica, Madrid con mis 4 hijos. Y yo en ese momento pensé que si era verdad lo que me habían dicho, que si era cierto que Vicky tenía cáncer, no iba a ser capaz de afrontar la enfermedad. Y yo solo pedía en ese avión que se cayese. Y decía, Dios mío, por favor, que se caiga este avión. Lo siento por los demás, pero yo quiero que se caiga porque nos morimos todos juntos y no hay sufrimiento.
Llegamos a Madrid, fuimos al Niño Jesús y allí nos confirmaron el diagnóstico. Nos dijeron pues, que tenía un tumor que se llama DIPG, que es un tumor que tuvo la hija de Neil Armstrong hace casi 60 años. No hay cura. Es un tumor que si a día de hoy te lo diagnostican, no hay cura. Pero sí hay cura, ¿no? Porque hay otro caso, el caso de Iván. Es que no era ese, vale. Tumor. Entonces, bueno, pues empezamos a viajar, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia. Nos dijeron que era muy raro que fuera ese tumor porque crecía muy rápido, o sea, se duplicaba el tumor a la semana. Entonces Vicky cerró un párpado, cerró el otro, tenía la cabeza así, no hablaba. Bueno, pues... Pero todo muy rápidamente. Sí, todo muy rápido, o sea, cuestión de días. Y en Estados Unidos nos dijeron que el mejor neurocirujano del mundo estaba en Madrid. Nos volvimos a Madrid y le operó Pepe Hinojosa, bueno, le hizo la biopsia. El tumor sí. no podía operarse porque estaba en tronco encefálico y para acceder al tumor había que cortar el músculo del corazón, del pulmón. Entonces, bueno, se atrevió Pepe Hinojosa a hacerlo, que ahora es patrono de la Fundación Pepe. Y bueno, nos dijeron que no era ese tumor, que era una TRT, que era un tumor raro, pero que había posibilidades de cura. Y me hablaron de ese 25% de posibilidades de cura. Y para mí ya no había 75%. No, claro. Yo me centré en ese 25%, y incluso mi marido me decía, pero es que tú no has oído lo que nos ha dicho el médico. Y yo decía, sí lo he oído, pero no puedo levantarme cada mañana pensando que hay un 75% de probabilidades de que mi hija se muera. Yo tengo que pensar en ese 25% claro. y hacer feliz a Vicky, que hoy está aquí, y a mis hijos. Y me dediqué a hacerla feliz. Fue un tratamiento durísimo, fueron 13 meses hospitalizadas. O sea, al final lo de los 3 meses que se moría... No, porque era otro tumor. Vale. Entonces, bueno, ingresamos en el Hospital Montepríncipe, estuvo 13 meses sin salir ni un solo día del hospital, quimios 24 horas, 7 días a la semana. Y tú tampoco, sin salir de ese hospital. No, claro, yo hacía noches y mañanas en el hospital. Por las tardes me dedicaba a cuidar a mis otros hijos. Eso te iba a decir, que encima esa culpa, ¿no?, de madre, de tengo que estar aquí obviamente, pero ¿qué pasa con los otros 3 claro. que están en casa, pequeñitos? Sí, bueno, la melliza tenía 2 años, claro. que tomaba el biberón por las noches sola. Pero aprendes a disfrutar de la vida, porque yo me acuerdo salir del hospital, ir al supermercado y sentirme la reina del supermercado. Era como, ¡wow, estoy comprando lejía! ¡Wow, qué emoción! O sea, el mindfulness lo apliqué totalmente sin saber ni lo que significaba. No, claro. El disfrutar el aquí y el ahora, y con mis hijos igual. Y 13 meses muy duros, porque Vicky estuvo inducida al coma 2 meses, 10 operaciones, tuvo neuralgia del trigémino, se arrancó la lengua, o sea, fue horrible. Nosotros sin poder tocarla, con mascarilla, con guantes, con bata. Yo por eso cuando llegó la pandemia dije, ¿esto qué es? Estás acostumbrada ya. O sea, sí, yo estoy en mi casa en la pandemia, con mis cosas en mi habitación. O sea, entonces, bueno, pues un aprendizaje de vida, y cuando pensamos que ya Vicky se había curado y nos dieron el alta, pues la primera resonancia que la hicieron, vino otra vez el infierno de nuestra vida. ¿Se multiplicó el cáncer o qué pasó con eso? Sí, pues toda la quimio que le habíamos metido, que era toda la del mundo, y toda la radioterapia que le habíamos dado no había sido suficiente, y el tumor volvía otra vez a crecer. Teníamos otro escenario, que era volver otra vez a pasar por lo mismo, con todo el sufrimiento que había llevado, o dejarla estar. Yo adoro a mi hija y no quería despedirme de ella, pero mi amor era más fuerte. ¿No? Esa decisión. Mi amor era más fuerte. Y la dejamos ir. Nos dijeron un 12 de noviembre que Vicky no llegaba a Navidad. Desde entonces, el 12 de noviembre, celebramos la Navidad en casa, porque si Vicky no llegaba a Navidad, la Navidad llegaba a casa. Y Vicky no duró un mes, duró 11 meses. Y fueron 11 meses de amor. O sea, al final, bueno, de las predicciones primeras al final, casi 2 años. Sí, estuvo casi 3 años enfermita. Pero fue un año maravilloso, porque ya no volvió a pisar el hospital. Yo aprendí a poner la vías, a quitarla, a ponerle la sonda vesical, la sonda nasogástrica. O sea, yo le sacaba sangre, hacía todo, aprendí todo. Y en casa disfrutábamos todos los días de ella como si fuera el último. Entonces, por la mañana cuando nos levantábamos y la veíamos, era, bien, otro día más. Entonces es como darle la vuelta al reloj de arena y estar disfrutando. Entonces, me ha cambiado tanto la vida de esa experiencia. Claro, hay una cosa, no sé si conoces a Enric Benito, que habla mucho de la muerte, ¿no? Es un médico de paliativos, y él siempre dice que hay que llevar la muerte como aquí, de oye, que no te agobie, de que me muero, pero tampoco que la tengas olvidada, pero sí que cada día te levantes como, oye, si me dijeran que me muero una semana, estaría yo haciendo esto, estaría dedicando tiempo a esto, me habría disgustado por esta tontería, ¿no? El reencuadre que te hace una realidad tan enorme como es la muerte. Entonces, en vuestro caso,
se muere Vicky y cómo arranca el sueño de Vicky, ¿de dónde sacas tú la fuerza? Porque yo como madre, fíjate, me siento, y te lo he dicho 1000 veces, me siento capaz de todo y he enterrado a mi padre por todo lo alto, a mi padrino, o sea, yo soy muy buena enterrando gente. Lo sé. Pero creo que la única persona a la que no lo sé, y esto ya las madres hay que ponernos a prueba, que somos infinitas. No, mejor que no te pongan a prueba. Pero a día de hoy creo que el único escenario en mi vida en el que yo no le encontraría sentido a mi vida sería la pérdida de mi hijo, o sea, el único. Entonces, ¿cómo haces tú esa catarsis para poder sacar fuerzas y tirar adelante, además tirar adelante con algo que es, no solo no voy a olvidar a Vicky, sino que la voy a honrar y voy a hacer una fundación y toda mi vida va a girar en torno a la niña que ya no está aquí conmigo, que está en el cielo? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues Vicky tenía una sonda nasogástrica, la tenía que alimentar a través de una jeringuilla, que también, o sea, durante el proceso de la enfermedad de Vicky es muy duro, porque las madres tenemos esa conciencia de alimentar a nuestros hijos. A mí cuando ya no puedo dar de comer a mi hija, para mí me hundo. Lo que pasa es que yo nunca lo cuento, o sea, yo tiraba para adelante porque es que tenía que hacer feliz a Vicky, a mis 3 hijos y a mis padres. O sea, yo era como, me pongo el disfraz de aquí no pasa nada. De hecho, el día que a mi hija nos dicen que va a fallecer, mi hermana nos dice que se casa ese día. Entonces yo dije, ¿cómo voy a fastidiar a mi hermana? Ya. Me callé y no dije nada. O sea, aguanté todo ese tiempo, que esto fue de noviembre a abril, que se casó mi hermana, no se lo conté a nadie. Claro, pero fíjate qué coste, ¿no? Para ti, como mujer. Bueno, pero yo pensaba, Vicky está bien físicamente. El tirar para adelante con todo. Pero no quería hacer daño a mis padres, no quería hacer daño a mi hermana, no quería hacer daño a mis hijos. Entonces, bueno, pues tiré para adelante. Y cuando estaba allí alimentando a Vicky, yo me ponía a leer, porque darle de comer, ahora te lo cuento así en plan risa, ¿no? Pero, no, bueno, porque han pasado años y ¿qué vamos a hacer? No, y porque yo le pongo como tu humor a todo. O sea, yo cogía la jeringuilla y decía, la voy a dar de comer, y lo hacía... Y de repente la pobrecita vomitaba, porque no se puede dar de comer así. Tan bruto. Entonces, tienes que ir poco a poco. Entonces yo, pues mientras le daba de comer, pues me empezaba a leer artículos sobre su enfermedad, que ya sabía que no se iba a curar, pero cómo podía hacer. Y empecé a leer que solo las familias o empresas con donaciones privadas son las que donan para la investigación. Entonces dije, pues me voy a poner yo a donar. ¿Hacer esto? Pues claro. Cuando haga la comunión mis hijos, pues en vez de regalito, dinero para la investigación. Y empecé a donar a una fundación que se llama Pablo Ugarte, que es de un niño que falleció también de cáncer, porque se dedicaba a la investigación. Y bueno, pues empecé así. Llegó septiembre, yo iba al parque con mi hija, era una niña pues muy conocida, pues una niña sin pelo en el parque, luego iba creciendo el pelo. Y las empleadas de hogar que estaban en el parque me decían, señora, ¿no tendrá usted alguna amiga que pueda trabajar en su casa? Entonces yo dije, bueno, ¿y si pongo en contacto familias con empleadas domésticas y les pido un donativo? Y empecé así. Entonces me daban 50 euros la empleada doméstica y la familia. Y se empezó a correr el rumor, bueno, tal es así que hasta Amelia Bono me llamó, que hoy es amiga mía, diciéndome, oye, que se me acaba de ir la chica, ayúdame, tal. Pues esto fue pues 15 días antes de fallecer Vicky. Entonces, yo soy abogado de profesión, aunque no estoy ejerciendo. Dije, me voy a meter en un problema con Hacienda porque está entrando dinero en mi cuenta. Claro. Pues voy a legalizarlo de alguna manera. Y creé la asociación, con tan mala o buena suerte que 2 días después falleció Vicky. Inesperadamente, porque no estaba... No estaba malita, o sea, no lo visteis venir. No. Entonces yo tuve la sensación de que mi hija me había dejado una misión. Bueno, claramente te la ha dejado. Sí, ¿no? Ella falleció el día de cumpleaños de mi padre. Mi padre fue la que le sacó de mi tripa, porque fueron por cesárea, y entró mi padre conmigo... ¿Cómo? ¿Se murió el día del cumpleaños de tu padre? ¿Y tu padre fue quien asistió a tu parto? Sí. Madre mía, tu padre debe tener ahí también una vorágine de sentimientos. Sí, bueno, el pobrecillo ya falleció hace 2 pues años. Mira, déjalo que esté tranquilo, no, porque yo me imagino... Están juntos, por eso digo, qué vorágine vivir con qué intensidad de situación, ¿no? Sí, pero eso yo creo que mi hija lo eligió. No, totalmente. Pero para tu padre, que es el que se queda aquí por lo menos un tiempo... Uy, lo llevaba fatal porque... Claro, apechuga tú con eso. De hecho, teníamos una perrita que iba a fallecer también por el 30 de octubre del año siguiente, y mi padre, no quiero que se muera el día de mi cumpleaños, la tuvimos que sacrificar el 29. Hombre, pobre hombre, dejarle un poquito de margen, claro. Sí. Ay, madre mía. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo están las cosas? O sea, ¿cómo va la fundación? Con todo ese dinero que nosotros vamos recaudando, ¿qué hacéis vosotros desde el sueño de Vicky? Pues mira, nosotros nos hemos centrado básicamente hasta ahora en 2 proyectos, porque al final el cáncer infantil, cuando llega a tu vida, tiene tantas necesidades, y
mucha gente dice, es que hay muchas fundaciones, uniros, pues que cada una abarca una necesidad. Una cosita, ¿no? Vale. O sea, yo en mi caso no necesitaba payasos que le hicieran reír, ni necesitaba una casa donde quedarme a dormir, ni necesitaba que alguien pagase el entierro de mi hija, porque hay familias que no tienen. Entonces, hay muchas fundaciones detrás que cada uno, pues, Juega Terapia, por ejemplo, humaniza hospitales, lo pone muy bonito, porque ya que tienes que pasar tiempo en el hospital, pues que sea bonito. Aladina se dedica a acompañamiento, que hace también una función maravillosa. Asión acompaña a padres. Chris Cancer también investigación. Ronald McDonald, pues alojamientos. Hay un montón de fundaciones, unas que se dedican a la leucemia, pues que tienen sentido donde están. Pero fíjate que habrá muchas y seguro que hay gente que sigue necesitando cosas, ¿no? Claro. O sea, que sigue habiendo ahí necesidad infinita. Eso es. Entonces nosotros, como lo único que habría salvado a Vicky era la investigación, pues dediqué a pues, buscar proyectos de investigación 100%. Entonces financiamos un proyecto en la Clínica de Navarra, encima, que es el proyecto de la TRT, justo del tumor que tuvo Vicky, que tuvo Iván, el pequeño Iván. Y bueno, pues llevamos 9 años financiándolo. Y justo han encontrado una molécula a través de inmunoterapia, que es el virus del catarro, que lo han modificado, y no solo sirve para la TRT, sino que también sirve para el DIPG, para todos los tumores embrionarios. Entonces, pues bueno, aunque todavía no se ha encontrado esa vacuna, estamos en el proyecto, ya sabes que la investigación ya lleva tiempo. Pero estamos muy satisfechos porque además el equipo que tienen en Pamplona es maravilloso. Claro, es que nosotros nos centramos en el cáncer infantil, sobre todo en tema de tumor cerebral, que es el otro proyecto que tenemos. Hemos creado en el Hospital Niño Jesús de Madrid una unidad de tumores cerebrales. Cuando un niño tiene cáncer de un tumor cerebral, se lo opera y si tiene operación tiene secuelas. Se le da quimioterapia y también tiene secuelas. Y la radioterapia dirigida a la zona del cerebro también deja secuelas, con lo cual nos encontramos con un niño que no era el mismo que antes de enfermar. Entonces, ese niño tiene que volver a aprender a comer, volver a aprender a andar, temas de comportamiento. Entonces, esos niños cuando salen del hospital ya no lo cubre la seguridad social. Ya. Entonces, nosotros intentamos hacer un proyecto que abarcase para todos los niños, no solo de Madrid, sino a nivel nacional, porque esto es muy importante. En España hay 42 centros oncológicos pediátricos. Pero claro, un niño de Almería, un médico en Almería, no ve muchos casos de un tumor cerebral, a lo mejor lo ve una vez en su vida. Entonces, y no tiene experiencia. Entonces, debería derivar pues, a la Virgen del Rocío en Sevilla, o al Niño Jesús Madrid, o a La Paz, o a Sant Joan de Déu en Barcelona. Pero claro, el tema de descentralización en competencias sanitarias ha hecho que haya tantas unidades y no tengan experiencia. Entonces nos encontramos día a día con un montón de niños que se podrían haber curado y no se han curado. Y por eso España está a la cola de la Unión Europea en la cura de los tumores cerebrales. Y ahí el tirón de orejas, ¿para quién es? Para, o sea, la estructura que no está funcionando en condiciones. Eso es. O sea, y la falta de información, ¿no? Que bueno, también desde aquí la misión de este podcast es, jope, ojalá y si vale para que una familia sepa que si le pasa algo y está en un sitio pequeño no se quede con ese diagnóstico y viaje a un sitio donde haya un hospital, supongo que tiene que ser grado 5 y ¿no? O sea, que si nos vale para divulgar, que al final es de lo que se trata, ¿no? De acercar esto a gente que su realidad va por otro carril, que nada tiene que ver y pedir una segunda opinión. Claro. Pues la experiencia es un grado y en hospitales públicos donde ven a mucha población pues tiene mucha más experiencia tanto el oncólogo como el radiólogo, como el neurocirujano, como el neurólogo, o sea, todos. Entonces, bueno... Un tema de cantidad, o sea, claro, de tantos haces, tanto sabes hacer. Eso es. Claro. Entonces es nuestro segundo proyecto que tenemos, pagamos a un oncólogo en el Niño Jesús. Tenemos una unidad de rehabilitación que pagamos un terapeuta ocupacional, un logopeda, un fisioterapeuta que trata a los niños cuando están en el hospital y también los trata online, porque bueno, estos niños terminan su tratamiento, vuelven a su ciudad de origen y claro, a lo mejor el fisioterapeuta o el logopeda de esa ciudad no sabe cómo tratar a un niño con cáncer. Claro. Entonces, por videollamada se ponen en contacto los oncólogos y los terapeutas de aquí con los de Murcia, Almería, Badajoz. Les dicen cómo trabajar, se trabaja online y es un proyecto que llevamos desde la pandemia y funciona muy bien. Y luego aparte llevamos investigación, ensayos clínicos y ahora llevamos un año, de hecho Laura va a entrar ahora en el proyecto que se va a llamar Familias. Al final muchas familias recurren a nosotros, pues
igual a través de este podcast dar esta posibilidad a Ojalá, familias. o sea, aquí nosotros lo que queremos es pues ayudar. O sea, ayudar y pues igual que hacemos eventos puntualmente un par de veces al año, pues como hicimos el tuyo, para recaudar fondos y donar todo lo que se pueda, pues nuestro objetivo es eso, aquí difundir, elevar y de hecho supongo que pondremos abajo dónde se puede donar, o sea, porque cada euro suma, ¿no? Y pondremos dónde donar en el Sueño de Vicky, dónde donar en nuestra Fundación Arangolara, que al final luego va a ir siempre dirigida a proyectos, o sea, yo creo que cada euro suma. Y incluso no solo dinero, ¿no? Que si hay pues una persona que quiere ayudar, me lo invento porque es un médico y tiene interés en investigar y nos dedica su tiempo, claro, pues sí, la o suma de todos. empresas con pro bono, pues que quieren ayudar de alguna manera, o sea, hay muchas formas de ayudar. Efectivamente. Y yo pongo siempre un ejemplo, lo más fácil es monetizar, porque bueno, al final el Sueño de Vicky lo que recaudas para investigación que no es tangible, entonces 5 euros son 15 minutos de investigación. Entonces, pues... Se le pone precio al trabajo concreto. Sí, es que además uno nunca piensa que te va a tocar. O sea, yo cuando me tocó, ya, como te digo, pensé que esto le pasa a otros. Ya, a mí no siempre, me pasa. Siempre. Y de repente te encuentras en el Niño Jesús, en la sala de oncología, con niños sin pelo y dices, es que mi hija va a ser una de ellas. Ya. Y yo pongo un ejemplo siempre que es muy claro, que esto pagamos con nuestros impuestos a los bomberos. Probablemente tu casa no se queme, pero el día que se quema quieren que vengan los bomberos. Pero el día que tu hijo enferma de cáncer es cuando te acuerdas. Claro. Ay, si yo hubiera invertido en investigación. Yo por eso adoro a Amancio Ortega. Claro. Yo cuando voy a comprarme ropa en Inditex pienso que estoy invirtiendo. Lo que se desgrava Amancio con sus donaciones es lo mismo que se desgrava el portero de esta finca si hace una donación a Cáritas. Es el mismo importe, o sea... extrapólalo a la cantidad. A sus millones. Claro, pero claro, de cara, vale, él se desgrava, perfecto. Oye, también, ¿qué quieres que te diga? Yo si puedo, como autónoma, me desgravo lo que pueda. Pero aún así, es que está dando máquinas, recursos, no sé qué más cosas. Bueno, las becas que hace para niños con dificultades que estudian en Estados Unidos para que tengan posibilidades. O sea, me parece de una generosidad tan aplastante que no acabo de entender. Entonces tú, como lo vives en primera mano, ¿en qué sabes tú para que la gente cambie un poco el concepto, ¿no? Que si tú de pronto no tienes dinero, ¿de qué te puede ayudar gente como Amancio, que con sus donaciones de sus empresas te ayudan? Pues hombre, las máquinas de radiodiagnóstico que dona Amancio Ortega, o sea, un hospital público tiene máquinas antiguas, no se pueden ir cambiando todos los años y la tecnología avanza. Si no fuera por Amancio, hoy en España solo hay protones en Madrid, en la clínica de Navarra y en Quirón. Amancio Ortega está donando máquinas de protones, que bueno, hay que construir una zona que esté bunkerizada para meterlas, pero es que esas máquinas cuestan millones de euros. ¿Cuánto vale eso? Claro, o sea, porque la gente no entiende lo que vale la sanidad, como se supone que es gratis, que de gratis no tiene nada. La gente no entiende que igual un día de hospitalización son 2.000 euros. Poco es 2.000 euros. ¿Sabes? Y estar ahí... Y igual un escáner, no sé cuánto vale una prueba como un escáner, si la tuvieras que pagar, ¿no? Sí, una ecografía te puede costar 3.000 euros. Sí. Claro, entonces la importancia de que desde empresas, pues jope, o sea, a mí que se desgrava, pues que se desgrave, con que la parte que a mí me toca, que es que si me pasa algo pueda tenerlo mejor a disposición, es que parece increíble. Sí, ojalá hubiera muchos Amancios de cualquier partido político, me da igual. Eso o sea, no es un tema político. Es un tema de que te toca y te ha tocado y necesitas los mejores recursos. Sí, porque tú cuando entras en un hospital no te preguntan, ¿usted dónde vota, a la derecha o a la izquierda? No, tú quieres que tu hijo lo cure quien sea y como sea. Efectivamente. Vale, bueno, pues para terminar te voy a preguntar unas preguntas que trataremos de que sean comunes a todos los invitados que vamos a tener en el podcast. Lo primero, ¿qué te gustaría que consiguiéramos con este podcast? O sea, ¿qué te gustaría mover en las personas que te hayan estado viendo? Pues que lo que hacemos es verdad. O sea, yo sé que hay una mala prensa con las fundaciones, hay muchas fundaciones, pero el Sueño de Vicky, cada euro que entra es euro que va a la investigación. O sea, no tenemos muchos gastos fijos la fundación, porque no tenemos oficina para ahorrar. Ojalá lleguemos a ser una fundación muy grande y llegar, pero no hay intermediarios. O sea, tú donas, se lo das a Laura y Laura se lo da a Álvaro Lasaleta, que es el jefe de oncología de Niño Jesús, o se lo da a la clínica de Navarra. Ahora estamos con un proyecto en México, que estamos construyendo una casa para familias que no pueden pagar la residencia y los niños abandonan los tratamientos, pero bueno, no hay intermediarios, o sea, tú ves
aparte que en las fundaciones tenemos las cuentas públicas, que se ve. Yo, por ejemplo, tengo mis favoritos, ¿no? Yo tengo un niño, Iván. Sí, o sea, va a venir Laura a hablarnos de Iván. Pues Iván es maravilloso, es como el ejemplo de un niño que ha tenido el cáncer de mi hija y se ha curado. Para mí, Iván es un trozo de Vicky. Claro. Entonces, yo Iván lo llevo a todas partes, llevo siempre una foto en el móvil, que luego voy al Vaticano y dejo la foto del niño en el Vaticano, voy a no sé qué, porque lo primero que hago, te parece una tontería, pero yo cuando tomo las uvas, pido por mis hijos, pero pido por él. O sea, claro, es como... bueno, es que es un poco un hijo tuyo, claro, también, porque entonces, si no hubiera sido por la pérdida de tu hija, ese niño posiblemente... Y no le quería conocer, ¿eh? Bueno, porque entiendo que ahí se desataban muchas cosas. No, me llamó su padre, me llamó su madre, y un día le conocí y es que me robó el corazón. O sea, es que Iván es... Y ahí lo tienes ahora, corriendo como loco, sí, y jugando y siendo un niño feliz y con sus padres, ayudando también a que esto crezca, ¿no? Porque al final la suma de todos es lo que hace la fuerza. O sea, tu fuerza ha hecho que ese niño se salve y ahora la fuerza de los padres de ese niño, más la tuya, más la de la gente que nos vaya haciendo, pues haremos que el movimiento sea más grande. De eso se trata también este podcast. Eso es. Vale, pues para cerrar, como es que hay cosas que ya has avanzado, por ejemplo, pedir dinero a las empresas, ¿no? Que ya has explicado muy bien cómo van los recursos. Déjame, ¿cuál es mi cámara? Esta es tu cámara. Por favor, os desgrabáis dinero, estáis ayudando, creáis imagen de marca, que ahora se lleva mucho decirlo, pero de verdad a todos nos puede pasar. Tenemos que estar preparados e investigar. Claro, así que responsabilidad social corporativa, el sueño de Vicky aquí, no se gastan en instalaciones, no se gastan en tonterías, se gastan en lo que verdaderamente importa. Vale, y por último, un deseo, Laura, y fíjate, te voy a pedir que hagas el esfuerzo, porque yo sé cómo eres, y te pones a ti la última siempre. Esto es muy de madre. Pedimos siempre para todos que todo el mundo esté bien, mis hijos, la casa, el trabajo, y nos abandonamos a nosotras, y hay un momento que tú también estás viva y que se note, ¿no? Entonces, si te tengo que pedir un deseo y que sea un deseo que te englobe a ti, ¿qué le pides a este año que pase? Pues fuerza para seguir luchando, con una sonrisa y amor. Bueno, pues oye, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que este primer podcast llegue a muchísima gente, que es de lo que se trata, o ya no tanto a muchísima, a las personas importantes que quieran ayudarnos a ganar un poquito más de dinero para que la investigación siga adelante y las enfermedades raras cada vez sean menos raras y sean más solucionables. Muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado. Y gracias también a la Fundación Arango Lara por contar con el sueño de Vicky. Eso es así. Muchísimas gracias. Gracias.